Ya. A ver, chicos, buenas tardes. Ya estoy conectado la mayoría. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, Mario. Ya, de acuerdo, chicos. A ver, como saben, tienen de próximos examen final del curso de evaluación de estados financieros. De ahí, de hecho, quería comentarles, me parece que ya les han enviado las precisiones de la evaluación, si mal no recuerdo, en esa semana o hoy día. El profesor Kiefer me parece que fue quien les envió. ¿Me confirman que todos las hayan recibido? Sí, Mario, ya envió la empresa que vamos a analizar y también las pautas del final. Hoy día justo mandó las pautas. De acuerdo, perfecto. ¿Todos les llegó el correo? Solo para validar que efectivamente les ha llegado a todos y no ha habido ningún problema en la comunicación. ¿Sí? ¿Todos les ha llegado? ¿A alguien no le habría llegado el correo, por si acaso? Todo bien. A mí sí me llegó Mario. Ya, perfecto, buenísimo. A ver, entonces, algunas pautas adicionales que quería comentarles respecto a esta evaluación del el examen final del curso. De hecho, dentro del examen final del curso, como ustedes saben, siempre son bloques de 3 preguntas, como toda evaluación del curso, tanto el parcial o prácticas que hemos tenido. Son 3 macro preguntas, digámoslo así, bloques de 3 preguntas y se descomponen en subacápites, usualmente entre 3 a 4 subacápites por cada bloque grande de macro preguntas, ¿sí? Sí, como bien saben, hemos visto diversos tópicos a lo largo del curso, ¿no? En la PC1 vimos algunos tópicos que eran particulares de la PC1, fueron ligeramente distintos para el parcial y a su vez también estos incluyeron un nuevo tópico que era indicadores de mercado para la PC número 2. Para el examen final, las macro preguntas, digámoslo así, van a estar enfocadas en 3 aristas. Van a ser el análisis de liquidez y solvencia. Sí, de acuerdo. Si quieren también nota, análisis de liquidez y solvencia, una pregunta de eso. Una pregunta relacionada al análisis de rentabilidad, que ha venido prácticamente en todas las evaluaciones que hemos tenido en el curso. Y una pregunta asociada al análisis de riesgos. ¿De acuerdo? Ahora, el tema de indicadores de mercado, como bien saben, lo hemos visto en esa segunda mitad del curso, no va a ser tratada de repente con tanta intensidad como lo fue en la pregunta en la PC número 2, pero no descarten que no pueda venir alguna pregunta relacionada con ese tipo de indicadores, ¿sí? Probablemente de repente dentro de la parte de análisis de rentabilidad podrían hacer un link con este escenario de el rendimiento para un inversionista, ¿no? La rentabilidad para el inversionista. Entonces ahí te apoyas ya no solamente en tus ratios de rentabilidad dentro de la empresa financieramente hablando, sino ratios que incorporen esta variable que era precio de la acción, ¿sí? Entonces, esas son las 3 aristas en las cuales se va a desarrollar el examen final. Tienen las indicaciones y las particularidades enviadas por el correo. Y sobre eso, primero quiero estructurar esta sesión un poco de esta forma, partida en 2 partes. Una primera parte relacionada un poco más a atender todas las dudas, preguntas y consultas que puedan haber específicamente en los contenidos del curso. ¿Sí? De repente algo que no haya quedado muy claro, algo que por ahí estén teniendo alguna dificultad en el entendimiento de repente, dónde encuentran los principales retos. ¿Sí? Hasta esta parte, hasta este punto del curso, prácticamente los temas que hemos tratado, trabajado y han sido concluidos. No hay nada nuevo que se vaya a desarrollar dentro del examen final. Para la PC2, también para el control de lectura, llegamos con toda la información desarrollada en el curso. Ahora para este examen final, ustedes les han indicado a la industria que también hemos trabajado en el horario de teoría y en este horario, que es el sector azucarero. Y sobre eso van a venir esas 3 aristas de preguntas, ¿no? Entonces, quería primero esa primera parte estructurarla un poco de esa forma. Si tienen preguntas de repente propias del mismo sector o de repente un poco más de metodología en cuanto a la información con la cual se trabaja, o de repente repasar alguno de estos puntos, ahí quedo bastante abierto a lo que ustedes me puedan decir. La idea de esta sesión, como bien saben, que es previo al examen final, no es tanto de plantear una clase porque los temas ya han sido desarrollados, sino más que todo una comunicación bidireccional entre ustedes y yo, donde puedan reflejar todas estas preguntas, dudas, consultas de repente de algún tema que no les haya quedado muy claro y podamos resolverlas el día de hoy, ¿sí? Así que dando paso a esta primera parte o esta primera mitad de la sesión que quisiera trabajarla de esta forma y que la estamos trabajando de esta forma también en todos, ahí les cedo a ustedes quien quiera participar o quien quiera levantar la mano para plantear dudas, preguntas, consultas. Como les dije, no tienen que ser específicamente de repente del sector, pueden ser preguntas igual
que tengan respecto a la información de ratios financieros, entendimientos de ratios financieros, la parte de liquidez y solvencia, alguna particularidad que hayan visto de repente dentro del transcurso de la semana cuando hayan hecho una revisión del control de lectura o incluso a niveles de prácticas calificadas. Entonces quiero comenzar por esa parte. ¿Cuáles son los temas dentro de repente de esos 3 aristas donde han podido ver que tienen una mayor dificultad o donde no hayan comprendido algo como para darle una repasada general o dependiendo de lo que ustedes me digan, algo más específico? Sí, en Jill, levantas la mano. Sí, Mario, no sé si podrías explicar brevemente acerca de la valorización que se le da a los activos biológicos. El profesor le explicó con el método de traer el valor de venta de la caña de un tiempo, del tiempo final a un valor presente, pero no me quedó tan claro. No sé si tal vez lo podrías explicar, por favor. Ya, para entrar un poco más a ese detalle, ¿qué cosa preambular han visto en esta cuenta particular? ¿Me pueden dar un poquito más de contexto de qué cosa fue lo que trabajaron en el área de teoría o qué fue el comentario que les hicieron? Ya, bueno, en este caso yo he visto el tema en los videos asincrónicos que el profesor hizo. Bueno, en el asincrónico que hizo de la semana 13, o sea, habló algo súper puntual de que se pueden, de los dos métodos de cómo registrarlo en cuentas contables, y la profesora Rodríguez en el otro video también lo habló, más que todo de cómo registrarlo, y nos explicó sencillamente con el tema de la caña, que la caña no se puede ver en su crecimiento, o sea, no la puedes valorizar en un periodo tal, sino que siempre se valoriza cuando la caña ya está cosechada. Y para fines del estado financiero, cuando sea antes, enseñó el método de traerlo al valor presente. Y eso fue la cosa que no me quedó tan clara. Ya, de acuerdo. A ver, ¿algún comentario más, chicos, aprovechando ese punto, que de repente alguno de ustedes quiera complementar algo para estar en un contexto un poco más grande y ya luego yo le paso a detallar? ¿Alguno más, algún voluntario? Ya, a ver, si no hay nada más, entonces pasamos a ver el tema. Mira, el tema particular con los activos biológicos, particularmente en este caso de la industria azucarera, al tema, digamos, adicional que es bien centrado en específico en esa industria, quiero tocarlo un poco primero a nivel general y luego tengo la similitud de cómo es la valorización del inventario. Como sabemos, en todo tipo de industria, el tema del inventario o valorización del inventario es diferente justamente por la parte de si es un activo biológico o no, ¿ya? Y acá hablo del inventario, ¿por qué? Porque en el inventario tú sueles valorizarlo a 3 maneras. A una metodología que se le llama precio promedio, valor promedio del inventario, que básicamente haces un promedio de tus existencias en cuanto al costo de adquisición y es el que registras. ¿Sí? Y segundo, tienes el método de first in, first out, que quiere decir el primero que entra es lo primero que produces y lo último que entra es lo último que lo utilizas para producir, donde tenías que establecer los precios, mientras conforme van entrando, son los precios prioritarios para hacer el costo de ventas, y tienes el last in, LIFO, que le llaman, perdón, que es last in, first out, que es el último inventario que ingresa, tomas ese precio como referencia para tu costo de ventas. Ahora, ¿cuál es la particularidad de estos casos? Que justamente al tener un entorno económico en el cual los precios o materias primas comienzan a elevarse, uno respecto al otro te va a generar un movimiento en el inventario a favor o en contra, ¿sí? Eso básicamente es el bloque general de por qué el inventario se valoriza y por qué, por ejemplo, como han leído las lecturas, bajo IFRS, que es un estándar contable, se utiliza uno en específico, y bajo US GAAP, que es algo que más utilizado en Estados Unidos, te da esta ambigüedad, y justamente ahí es donde tienes problemas para encontrar esta correcta valorización del inventario, porque no tienes que asumir, mejor dicho, precios en un entorno distinto o en un momento distinto en el tiempo, ¿sí? Ahora, eso se corrige de alguna forma con esto que comentas respecto a la caña de azúcar, ¿sí? Cuando estamos hablando de estos activos biológicos, la valorización es básicamente el traído a presente del activo como tal respecto al flujo probable que va a generar a futuro, ¿sí? Ahora, esto quiero que lo tengan muy en cuenta, no refleja
un gran movimiento a nivel contable, o sea, no es algo que te vaya a mover de cara a la rentabilidad de la empresa, es básicamente para un tema de registro contable y una potencial reclasificación, ¿sí? Pero a niveles, digamos, de impacto en rentabilidad, que tengas un activo biológico o no, no necesariamente te va a impactar a nivel de versus comparativa con otro competidor, por ejemplo. Y la forma en cómo lo registras. ¿Por qué? Porque es algo transversal a toda la industria, no es algo que solamente se aplique en el caso de la empresa que están revisando para el final, sino es como se aplica a todos a nivel industria, ¿sí? Y ahí, si quieres, siempre dentro de la nota de los activos, en este caso, creo que hacías mención al inventario biológico, perdóname, o al activo biológico en general. Sí, al activo biológico. Justo en el chat te puse la cuenta que el profesor mencionó, la ganancia o pérdida por cambio en la valorización del activo. Ujú. De acuerdo. Ahí como tal, como les comentaba, si quieren en esta cuenta per se, lo que pasa es que, a ver, igual como yo les hacía el símil de que tienes un inventario que no necesariamente sea estos activos biológicos, digamos que tienes inventario que tiene fecha de vencimiento o expira, para ponerles un caso parecido, tú, producto de esta fluctuación de este inventario, pongámosle un commodity en general, un mineral o lo que quieran, el trigo puede ser o lo que fuese un commodity, va a variar en el tiempo. Esta variación en el tiempo te va a generar diferentes valorizaciones del inventario a cierre de cada año. Por ejemplo, en el 2018, si tenías, no sé, 100 toneladas de un material X que te estaba a un precio de 1 y al cierre del 2019 este precio es igual, tienes 100 toneladas pero está a 1.2, tienes una potencial ganancia o una potencial pérdida producto de esa variación en el precio, ¿sí? Entonces, esa potencial ganancia que tienes ahí es una ganancia producto de la valorización del inventario, ¿sí? Y tomo inventario como tal, no necesariamente activo biológico, para poner el ejemplo. Ahora, esta ganancia en general es básicamente un ejercicio contable. No es una ganancia por resultados netamente operativos, sino básicamente es un tema contable, porque si tú hubieras elegido valorizar tu inventario mediante otra metodología existente, como las tres que detallé, pues que no hayas registrado una ganancia, sino una pérdida, o incluso hubieras estado igual. Si lo hacías con precio promedio, de repente no tenías ninguna ganancia ni pérdida y estabas igual, exactamente igual en el 2018 como en el 2019. Entonces, esta ganancia o pérdida, producto de esa valorización, suelen ser ajustes contables que se le da, o sea, se hace el efecto inverso para, digamos, aislar ese efecto y que en la rentabilidad no se vea afectada producto de una ganancia por valorización. O sea, si es que, digamos, esta ganancia por la valorización del activo biológico fuese 100 millones y te impacta de manera súper fuerte la rentabilidad a nivel de margen operativo, de repente, o margen neto, el cálculo que puedas hacer de la empresa, tienes que aislar este efecto para que justamente no se pueda ver perjudicado producto de esta ganancia o pérdida. ¿Por qué? Porque estamos analizando la rentabilidad operativa, el giro de negocio operativo de la empresa, y lo tomarías como si fuera esto, ¿no? Como una ganancia propiamente por este giro contable de cómo estás valorizando el activo. Ahora, el curso no te va a pedir valorizar tú el activo biológico en cuanto a que lo traigas a valor presente al potencial flujo que va a generar la caña de azúcar y la traigas a presente por la vida útil y calcules y me muestres el cálculo y nos digas cuál es el saldo, ¿no? Es básicamente que con este dato que lo tienes en el estado financiero, que más o menos el contexto iba de cómo se valorizaba, cómo lo tienes que registrar o qué cosa tienes que hacer con este dato para la interpretación correcta del ratio, ¿no? Del ratio de rentabilidad. Lo que deberías hacer básicamente es lo que comentaba, aislar el efecto y ver cómo te impacta de manera favorable o desfavorable a nivel de margen operativo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tenías antes un margen operativo de 20% y está siendo impactado de manera por una ganancia en el activo biológico, probablemente este 20% sea ligeramente inferior porque estás teniendo también una ganancia por la valorización. Ahora, si es que puedes aislar ese efecto bien y en realidad tu margen operativo era 19%, obviamente es mucho más limpio ese número, pero como les digo, no suelen ser datos tan grandes como para que sean materialmente, para que afecten materialmente la rentabilidad, ¿sí? Por lo menos por ese lado podría venir una pregunta a nivel de detalle contable o reclasificación, pero creería yo que no tanto por el nivel de rentabilidad en sí. Y ahí solamente para otra pregunta, creo que Ferila me comentaba, respecto a la PC2 y el control de lectura, como les comenté la semana pasada, el control de lectura 1 iba a estar, que ya está subido, el control de lectura 3, perdón, está subido la nota, y el control de lectura 4 y PC2 se suben hasta mañana, ¿sí? Entonces mañana van a tener más tardar la nota de todo lo que se les debe en el curso. Sí, para todos los horarios también, por si acaso.
Sí, ahí nos está un poco más claro y nuevamente abro el micrófono, chicos, para todos los que quieran preguntar, tener dudas. Como les dije, ese es un diálogo más que dar una nueva clase porque los temas ya están desarrollados, ¿no? Como les digo. Sí, ¿algún otro voluntario, chicos? ¿Otro punto que de repente quieran detallar, desglosar? Sí, chicos, otro punto, les he dicho las 3 aristas de evaluación. Ahí no sé si tengan más dudas, preguntas. ¿Sí? Rentabilidad, liquidez, solvencia y riesgos. Sí, pero todo está claro, todo lo demás, chicos. No necesitan ningún repaso adicional de otra pregunta, algo que hayan tenido de repente alguna dificultad. Ya, a ver, si no hay dudas, entonces yo voy a plantear un breve repaso de lo que más o menos considero que, según he estado revisando las prácticas, han habido preguntas y de repente por ahí alguno puede haber equivocado, se puede haberse equivocado en una parte. La primera cosa o tema que identifiqué donde hubieron más preguntas durante la PC número 2 fue el tema del apalancamiento financiero y los ratios de liquidez y solvencia que miden este apalancamiento financiero y cómo la deuda me impacta al nivel de solvencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan este tema? Habían 2 ratios en específico que trabajamos en el curso en esas sesiones donde veíamos básicamente al nivel de contraste si la empresa estaba o no estaba calzada con la deuda financiera que estaba tomando. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir cuáles eran esos 2 ratios? El EBITDA con deuda financiera. Ya, el EBITDA la deuda financiera entre EBITDA, mejor dicho. ¿Y cuál es el otro? El ratio de servicio de deuda. No, era otro. ¿Quién se acuerda? Evita sobre gastos financieros. No, tampoco. Era otro. A ver, tenemos deuda financiera entre EBITDA. A ver, haciéndole lógica. Deuda financiera entre EBITDA, ¿qué nos dice? Deuda financiera entre EBITDA, ese ratio, ¿qué te dice? ¿Cómo lo interpretas? Sí, en el chat ponen deuda financiera más efectivo entre EBITDA. Es válido, algunas personas le quitan el efectivo en realidad, pero es válido. Igual también deuda financiera entre EBITDA también es válido. Pero ¿qué quiere decir este ratio? ¿Cómo lo interpretan ustedes, chicos? Significa que la empresa con su EBITDA puede pagar en un tiempo menor y en más veces toda su deuda financiera. Y mientras más pequeño sea el ratio, mucho mejor. Ya, quiere decir, tal cual como comentó su compañera,
Si es que mucho menor es el ratio, es la cantidad de años en la que la empresa puede pagar su deuda financiera, ¿ok? ¿Y contra qué lo debería contrastar? ¿Contra qué debería ser contrastado este ratio? ¿Se acuerdan? Eso lo trabajamos bastante en sesiones previas. Con el tiempo promedio de duración de la deuda. Así es, con la vida promedio de la deuda, ¿no es cierto? A ver, entonces en este caso vamos a reflejarlo aquí. Por el lado del apalancamiento financiero, que básicamente es solvencia. Los dos ratios, y lo que hacía la referencia a la pregunta durante la PC2 también, donde algunos me comenzaron a preguntar en la sesión de consultas, era básicamente estos dos ratios. Deuda financiera entre EBITDA, y lo teníamos que contrastar versus la vida promedio de la deuda, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque recordemos que este primer ratio de deuda financiera entre EBITDA, de alguna forma lo que nos dice o nos quiere reflejar este ratio, es la cantidad de años en que podemos o tenemos la capacidad de pagar la deuda. ¿De acuerdo? Es la cantidad de años en las que tenemos la capacidad de pago de deuda. Y aquí abajo, el ratio de vida promedio de la deuda nos dice prácticamente la cantidad de años en los que tenemos que hacer frente al pago de deuda. ¿De acuerdo? Entonces, en un lado nos estamos midiendo la capacidad que tenemos para generar flujos, ¿sí? Flujos de dinero y pagar la deuda. Y por otro lado estamos midiendo la capacidad de tiempo en la cual tenemos que pagar la deuda. Ahora, ¿por qué son sumamente importantes contrastarlos? Porque si no están alineados, vamos a terminar teniendo un problema de solvencia, ¿sí? Si es que de repente tenemos que la cantidad de años en la cual podemos pagar la deuda, pongámosle un ejemplo, puede ser 3 o 4, y la cantidad de años en los que en realidad vence nuestra deuda fueran 5, tendríamos un problema de solvencia, ¿no es cierto? Si lo evaluáramos en una línea de tiempo, básicamente lo que diríamos es al final del año 4, yo ya tengo que pagar mi deuda, ¿sí? Pero, perdón, lo estaba viendo al revés. Este es 4 y este es 5. Al año 4 yo ya tengo que pagar la deuda, pero recién voy a poder generar flujos de pago a partir del año 5. O sea, en el año 5 recién voy a tener la capacidad de poder pagarle a mis acreedores. Entonces, aquí hay un desfase, y este desfase justamente es lo que generaría una bancarrota para la empresa porque no puedo hacer frente al pago de mis obligaciones, ¿sí? Ahora, si esto fuera al revés y yo en realidad tuviera la capacidad de pago en el año 4 y mi deuda vence en el año 5, ¿qué pasaría con este gap de tiempo? Como habíamos comentado antes, es favorable porque de alguna forma estamos seguros de que no vamos a entrar en quebrar un pago, o sea, vamos a pagar todo a tiempo, pero ¿qué estamos haciendo de una forma indirecta? ¿Recuerdan eso? Pagando intereses de más. Pagando intereses de más, ¿no es cierto? Porque lo ideal hubiera sido en que tomáramos una deuda a 4 años, la pagábamos a 4 años y se acabó. Pero como estamos teniendo un desfase de la deuda que va a vencer en 5 años y yo puedo pagarla en 4, estoy pagando un año de intereses adicionales, ¿sí? Entonces, esta era una de las preguntas que identifiqué dentro de la PC número 2 y que también algunos de ustedes me hicieron consultas durante la sesión de consultas de la PC2, que quiero que esté bastante claro porque justamente un tema o una arista de esta evaluación es liquidez y solvencia, ¿sí? Ahora, a nivel de liquidez, como saben, no es nada complicado. Básicamente los ratios principales que usamos es razón corriente, prueba ácida para poder indicar la liquidez de la empresa. Y ese es el principal ratio por el lado de solvencia, ¿sí? Uno de los principales ratios por el lado de solvencia. Es uno de los más fuertes, digámoslo así. Si quisiéramos medir esto mismo, pero a nivel de liquidez, ¿cómo sería este símil que hemos hecho, pero a nivel de liquidez? ¿Qué ratios deberíamos ver? ¿Cuál serían los dos ratios que tomaríamos? Que también lo hemos visto, quizá lo hemos visto un poco más en la primera mitad del curso, pero es bueno volver a repasarlos y recordarlos.
Es un solo ratio, básicamente. Bueno, es en verdad un ratio complejo, digamos, porque se compone de otro subratio que es parte de rentabilidad. Sí, se compone, son dos ratios. Serían el servicio de deuda y por otro lado el EBITDA. ¿Sí? Y juntos se le llama la cobertura del servicio de deuda. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan estos ratios? Ese es para hallar el costo estimado de la deuda, ¿no? No, esto es para hallar justamente mi capacidad de pago a nivel de liquidez, a nivel de un año. A ver, parece que no lo recuerdan muy bien. El servicio de deuda, ¿qué cosa es? ¿Se acuerdan? A ver, pueden revisar su plantilla para que me digan la fórmula. Si es que no la saben de memoria. Servicio de Es la deuda, suma de la deuda de corto plazo más los gastos, deuda de corto plazo más financieros. gastos financieros. ¿De acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, esto cumple con el criterio de liquidez. ¿Sí? ¿Por qué cumple con el criterio de liquidez? Porque estamos tomando deuda de corto plazo. Deuda de corto plazo básicamente es la deuda que va a vencer o va a amortizar en un año o menos. Y el gasto financiero es el interés devengado, por el principio de devengado, si se acuerdan de contabilidad financiera, en el estado de resultados por el transcurso de un año. ¿Sí? Entonces, básicamente estos dos ratios responden a una periodicidad anual. La deuda financiera que va a vencer en un año menos y el gasto financiero que estoy generando que va en el estado de resultados, que obviamente el estado de resultados también tiene la periodicidad de un año. Entonces, check, tengo el servicio de deuda. Ahora, el EBITDA, ¿qué cosa es? ¿Cómo lo estamos viendo como fórmula? ¿Cuál es la fórmula del EBITDA, digámoslo así? Se le suma la depreciación y la amortización. A la utilidad operativa, ¿no es cierto? Es utilidad operativa más depreciación más amortización, ¿no es cierto? Ahora, nuevamente, la utilidad operativa, ¿qué periodicidad tiene? Mejor dicho, está dentro del estado de resultados, por lo tanto, ¿en qué margen de tiempo se calcula? Anualmente. Anualmente, ¿no es cierto? Y la depreciación y amortización son estáticos en el tiempo. Básicamente, si ya calculé la utilidad operativa anual, esos son una foto de cómo estamos ahorita, entonces se queda también con la periodicidad anual de la utilidad operativa. Ahora, ambos están en el margen de tiempo de un año. ¿Sí? Si ambos están en el margen de tiempo de un año, calzan para la liquidez. Y al contrastarlos, dependiendo de la cobertura del servicio de deuda, ¿qué me dice la fórmula? ¿Cuál va entre cuál? EBITDA entre servicio de deuda. Ya, EBITDA entre servicio de deuda. ¿Qué me saldrá? O sea, ¿cuál es la interpretación? Vamos a ponerlo más corto. Si es que eso es mayor a 1 o si esto es menor a 1. Si es que es mayor a 1, quiere decir que sí puedo cumplir con mis obligaciones a corto plazo. Si es que no, no. A ver, si el EBITDA es mayor al servicio de deuda, prácticamente me va a salir ¿qué cosa? ¿Más 1, 1 o menos 1? Más de 1. Más de 1, ¿no? Entonces acá en más de 1 estoy diciendo que el EBITDA, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Que el EBITDA, de alguna forma, pónganlo en sus palabras si quieren ustedes para escribirlo, ¿qué cosa? Llega a cubrir Cubre mis obligaciones a corto plazo. a corto plazo, ¿sí? Si fuera 1 exactamente, básicamente estoy exactamente calzado, no tengo margen ni para más ni para menos. Y si es menos de 1, quiere decir que mi EBITDA no llega a cubrir lo suficiente mis obligaciones de corto plazo, que voy a tener problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque probablemente, a ver, si es 0.8, digamos, si mi EBITDA es de 800.000 y mi servicio de deuda es de 1 millón, obviamente voy a tener un problema porque mi EBITDA no va a llegar a cubrir lo que debo en el corto plazo. ¿De acuerdo?
Entonces, esa es la principal diferencia, porque también esta me hacían la consulta durante la PC2. Mario, Sí, una pregunta. En la parte de la cobertura de servicio de deuda, ¿se le debe sumar también al EBITDA el efectivo al momento de calcularlo? sí, es nuevamente algo similar como lo que vimos anteriormente entre deuda financiera entre EBITDA. Algunos, en el ratio que les hemos puesto en el metodizado me parece que se lo suman. En la práctica a veces se lo suman, a veces no. Es discrecional. Yo te recomiendo que lo consideres como está en el metodizado para que no tengas problemas, que se lo sumes. Me parece que se lo suma. Voy a ponerlo aquí, más efectivo, para que no haya extorsiones. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, esta era una de las principales preguntas o donde habían más dudas que identifiqué durante la PC2. Ahí, no sé chicos, ¿tienen más dudas, preguntas, consultas, algo que de repente quisieran volver a revisar, a repasar? Tengo una consulta respecto, es que yo ya me vi la parte del estado financiero de Casa Grande y cuando vi la parte de sus deudas financieras, es como que pareciera que solamente tuviera deudas en el corto plazo, entonces lo interpreto así, ¿no? Porque no dice corto plazo, pero dice que está entre el 2019 y 2020, entonces eso es un año, ¿no? Sí, ahí te soy sincero, no hemos revisado a nivel de la empresa para el final, no podemos hacer comentarios Uh-huh. de sí o no para esa empresa, es una indicación que tenemos para todo el curso y todos los profesores, pero te sugiero que le hagas bien hincapié en eso, si no dicen nada más adicional a ello, puedes tomar ese supuesto, pero siempre te recomiendo que vayas a la nota de obligaciones financieras, veas, hay un perfil de vencimientos, donde usualmente te suelen decir la deuda que se ha tomado, el desglose, si hay bonos, son préstamos bancarios y cuándo vencen. Y también puedes fijarte en el flujo de efectivo, ¿no? En el flujo efectivo, acuérdate que hay un flujo de financiamiento donde vas a poder ver qué deudas se han pagado, cuáles se han amortizado y cuáles se han pedido, ¿no? Como nuevas. Entonces ahí también puedes sacar una información adicional. Ok, gracias. ¿Sí? Sí. De acuerdo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? En verdad, como les digo, esto es más que un desarrollo de algo nuevo, porque ya hemos visto todo en el curso, es una conversación fluida y planteo de dudas que tengan de ustedes conmigo. Así que, en serio, levanten la mano, participen, no tengan miedo a participar o a Mario, plantear preguntas. Sí. para el caso de la vida promedio de la deuda, ¿eso de dónde lo sacas? ¿Del metodizado? No, el caso de la vida promedio de la deuda, en realidad es una construcción sencilla respecto a, que también lo vimos, me parece, sí lo vimos, es dentro de la nota del estado obligaciones financieras, tú básicamente vas a buscar el detalle de las deudas que tiene, por ejemplo, si tiene 800 millones en deudas, cómo se componen esos 800 millones y justamente en esta cuenta te dan el año en el cual vence o el plazo al cual las estás tomando. Entonces, ¿qué haces? Sacas un promedio ponderado nada más de cuánto es el plazo por el nominal que tiene cada deuda y en eso te sale una vida útil de la deuda. Tal cual, tan sencillo como eso. Ah, ya, ya, vale, gracias. De acuerdo. A ver, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿O de repente quieren pasar a ver un examen final pasado? Yo tengo una duda sobre el PER. Es que igual ya he estado revisando y a mí me salió el PER negativo para Casa Grande y no entiendo por qué o qué implica un PER negativo. Ya, mira, independientemente como te digo, no puedo dar más indicaciones de la empresa particular, pero te puedo ayudar con la metodología y cómo lo estás haciendo. A ver, para el PER, ¿cuál es la fórmula del PER primero? Para poder calcular el Price to Earnings Ratio. Tú misma, ¿cuál es la fórmula que estás empleando?
El precio de la acción entre beneficios. Ya, precio de la acción entre beneficio, ¿no es cierto? Ahora, ojo, si estás tomando Ujú. precio de la acción, tienes que tomar beneficio por acción. ¿Qué cosa es el beneficio por acción? Dividendo, ¿sí? ¿Cuánto es el dividendo? El dividendo es la utilidad neta por la proporción que esperas repartir como dividendo, o si ya lo declaraste, por el dividendo realmente que estás pagando. Ahora, este dato te puede salir negativo, sí o no, en realidad depende mucho. El precio de la acción jamás va a poder ser negativo, ¿sí? A no ser que pase algo realmente raro en el mercado, pero jamás se han visto precios de equities negativos. Y el beneficio de la acción, por lo tanto, también no va a ser negativo, ¿sí? Porque básicamente es el dividendo pagado. O hay dividendo o no hay dividendo, ¿sí? Entonces, ahí es donde de repente no logro comprender muy bien qué datos estás tomando o cómo lo estás haciendo. ¿Cuál es el componente No, negativo? perdón, dije la fórmula que tenía a mano. Lo que yo estoy usando para sacar al menos mi PER es la utilidad neta entre el valor de mercado y mi utilidad neta de un año es negativo. Ahí viene el problema. Ya, pero recuerda que para la fórmula del PER es el precio de la acción entre el beneficio por acción. Digamos, esa es la fórmula estrictamente del PER. Ahora, si quieres hacer la fórmula que no es por acción, digámoslo así, es el precio de la acción multiplicado por la cantidad de acciones. ¿Eso qué cosa es? ¿Cómo se le llama eso? Cotización, capitalización bursátil, ¿no? Capitalización bursátil dividido entre, Dividendos repartidos. ya, pero dividendos y lo multiplicas por la cantidad de acciones, en este caso, ¿cuántas serían? El dividendo total repartido, ¿no es cierto? Ahora, hay una particularidad que es cuando tomamos la utilidad neta. Tomamos la utilidad neta para este dividendo repartido cuando no tenemos noción o no tenemos certeza de cuándo se está repartiendo como dividendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente, si es que no sabemos cuánto la empresa declaró en junta de accionistas y pagó realmente como dividendo, simplemente asumimos que toda la utilidad neta la está pagando como dividendo. Ahora, si es que hay una utilidad neta negativa y no puedes calcular, y por X motivos no puedes calcular el PER de la otra forma que era por acción, o sea, precio de la acción entre dividendo por acción, simplemente lo que te va a salir es un PER negativo, porque el número es tal cual, el ratio es división entre otro número, es negativo, pero la interpretación que tienes que darle es diferente, ¿sí? Porque recuerda que el PER lo que te dice es, en palabras sencillas, la cantidad de años en la cual yo estoy recuperando el valor o el dinero que utilicé para comprar la acción de esta empresa a base de dividendos. Si yo pagué $10 y cada año la empresa me da $1 de dividendo, me estoy demorando 10 años en recuperar mi inversión. Ese es el PER. ¿De acuerdo? En palabras súper sencillas. De otra forma, es la rentabilidad que estoy obteniendo producto de la inversión en el precio de la acción. Ahora, si es que ese número de un año es negativo, básicamente me va a decir que en lugar de poder recuperar mi inversión, de tener rentabilidad por la acción, simplemente no estoy generando absolutamente nada por el lado de dividendos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese como primer punto. Y ahí creo que su compañero Alexander comentaba, si hay pérdida como utilidad neta, entonces no hay distribución de dividendos, ¿no? Aquí es subjetiva, y acá justamente viene mi segunda parte de la respuesta. Es subjetivo. ¿Por qué? Porque tú como empresa puedes repartir dividendos en realidad los repartes de tu utilidad acumulada, ¿sí? Pero es por práctica de mercado también que cuando tengas utilidad neta negativa, no repartas dividendos, ¿sí? Porque básicamente la junta de accionistas donde dices, ok, este año no tenemos utilidad neta positiva, no hay reparto de dividendos. Entonces, lo que yo te sugiero es hacer un PER histórico de los años anteriores y ver cuál es el punto de inflexión en el cual te sale el negativo. Y si sale negativo, tienes identificado que es por utilidad neta y identifica por qué la utilidad neta fue negativa en ese año. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente, no es que un PER negativo sea algo de mercado, es más que todo un tema contable, como comentas, de la utilidad neta. Y segundo, tu interpretación es que en realidad no estás creando valor y rentabilidad para el accionista de comprar esa acción en ese año, producto de la utilidad neta negativa y producto de que es muy probable que no haya dividendos. ¿Sí? Pero lo que te sugeriría siempre como primer punto de partida es identificar la fórmula del PER a nivel de por acción. O sea, precio por acción y dividendo por acción. Si es que no tienes esos datos, pasas al segundo, que sería el de capitalización bursátil, entre el dividendo total,
Y si no tienes incluso el dividendo total, puedes asumir que es utilidad neta, ¿no? Pero bajo estas particularidades que les digo. Ahí justo creo que María Pía comentaba otra pregunta. Me dice el beneficio por acción es utilidad neta menos dividendos entre número de acciones. Aquí tienes dos conceptos. El beneficio por acción en realidad es dividendo entre número de acciones. ¿Sí? Porque el beneficio por acción es dividendo por acción. Son sinónimos básicamente. Ahora, cuando tienes utilidad por acción, es utilidad neta entre el número de acciones. ¿Sí? Ese es el UPA que conocemos, para que quede claro. ¿Sí? No sé si respondí bien tu pregunta sobre el PER o quedan dudas ahí del PER negativo. Sí, no sé quién planteó la pregunta del PER negativo. ¿Quedó claro? ¿O de repente hay alguna otra repregunta de ese punto? A mí sí me quedó claro. Gracias. Perfecto. A ver, entonces chicos, aprovechando estas preguntas de la parte de indicadores de mercado, ¿todo claro con la parte de indicadores de mercado? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Sí, a ver, ¿hay más dudas? ¿Hay preguntas? ¿Alguna consulta adicional? Sí, ¿me podrías confirmar? O sea, el PER en una vista general al principio tiene que ser como que el precio por acción entre los dividendos por acción. Sí, así es. Ok, gracias. De acuerdo. Solo aprovechando que me han hecho esta pregunta del PER, solo recordarles que los ratios que hemos visto principales para ratios de mercado, de capitalización bursátil, son la capitalización bursátil per se, que básicamente se le llama también patrimonio a valores de mercado, ¿sí? Que es número de acciones por precio de la acción. También tienes el patrimonio a valor contable. Después tienes la rentabilidad por acción, el PER, el UPA que hemos visto, el DPO que le llamamos que es el Dividend Payout, que básicamente es dividendo entre utilidad neta, el ratio de retención o retention rate, que básicamente es, ¿cómo llamarle? Digamos, el ratio de retención es 1 menos el DPO, porque es el complemento. ¿Sí? Si es que estoy repartiendo como dividendo el 40% de mi utilidad neta, la retención es el 60%, el complemento. ¿Sí? Y ahí justamente venían todas las preguntas, todo lo que les di de detalle, de que se tienen que poner en el punto de vista de quién hace la pregunta, ¿no? Si te dicen, tú eres un inversionista que quiere entrar a la empresa para invertir en un largo plazo, probablemente tengas que hacer un análisis más complejo y más tirado hacia la sostenibilidad de resultados para la empresa, donde de repente no quieras cobrar tanto dividendo al inicio porque prefieres que se reinvierta en la empresa para generar más rentabilidad y crecimiento, ¿sí? Pero si tú de repente eres un inversionista de corto plazo que buscas rentabilizar tu dinero de forma muy rápida y salir luego de la empresa, lo que básicamente vas a preferir es que una empresa que sea muy líquida a nivel de cotización bursátil y que probablemente reparta bastante dividendo para poder ir canjeando dividendos y luego vender la acción a un precio mayor y generar rentabilidad. Hay otra pregunta, creo, me parece. Sí, chicos, creo que había una pregunta. Bueno, parece que no. A ver si es que algún otro chico tiene preguntas, dudas, consultas.
Ya, a ver, entonces, ¿hay más dudas, chicos? O no sé, ¿qué prefieren? ¿Quieren ver algunas preguntas de un examen pasado? ¿O hay más dudas, preguntas? Ustedes coméntenme. Su delegada también me pidió ver si es que podemos revisar un examen pasado, así que, no sé, ustedes díganme, chicos, si de repente tienen más preguntas, consultas, algo de la industria de repente que no ha quedado muy claro y quieran volver a repasar. ¿Podrías decir más o menos a manera general sobre los indicadores de gestión? Porque eso fue como que un tema que el profesor dijo de que es como que solo llenar datos respecto a los estados financieros, pero como que no lo comprendí bien. Ya, ¿a qué te refieres con los indicadores de gestión? Bueno, el profesor cuando vio el esquema puso cuentas por cobrar comerciales, las ventas, el periodo de cobranza. Es como que creo que el ciclo de efectivo, y periodo de pago, así, una cosa así. Ya, ok. A ver, entonces, ya, lo comento. Dame un segundito nada más para poder abrir otra pestaña en la pizarra. Ya, a ver, atendiendo un poco la pregunta de su compañera, vamos a ver esta parte de la conversión de ciclo en efectivo. Y también justamente lo que yo les comentaba, que siempre que les haga una pregunta por ciclo de conversión de efectivo, la respuesta tiene que venir propiamente del ciclo de conversión de efectivo, pero también con el capital de trabajo operativo. Sí, de hecho, el ciclo de conversión de efectivo nos da información a nivel de días, ¿sí? Nos da un tiempo en días, y el CTO o capital de trabajo operativo nos da esta información, pero a niveles de saldos, ¿sí? Saldos de balance. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la fórmula del ciclo de conversión de efectivo? Se compone de 3 subratios. Periodo de... Son 3 subratios. ¿Quién me los puede comentar, chicos? Sí, miren ahí su metodizado si quieren. ¿Cuáles son esos 3 ratios? El periodo del inventario, Ya, periodo del inventario, el periodo de cuentas por cobrar periodo de cuentas por cobrar y el de pagar. y el de pagar. A ver, un segundito. Está un poco lenta el internet. Ya, ¿se puede ver así? Periodo de cobranza. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ya. A ver, ciclo de conversión de efectivo es igual a periodo de cobranza más periodo del inventario menos periodo de pagar. ¿Sí? De cuentas por pagar. Entonces, ¿cómo se descompone cada uno? Tienen la fórmula en su metodizado del periodo de cobranza por el periodo del inventario y periodo de cuentas por pagar. Y lo que nos va a dar, justo voy a entrar en las fórmulas en un momento en un Excel, pero quiero entrar primero al detalle y esto nos lo da a nivel de días. ¿Sí? Nos va a decir cuántas son la cantidad de días en los cuales por promedio nos demoramos en convertir dinero, ¿sí? En generar dinero, flujo. Ahora, si te das cuenta, el símil de esto es el capital trabajo operativo. Porque el capital trabajo operativo, ¿cuál es la fórmula? Cuentas por cobrar comerciales, ¿no es cierto? ¿Qué más? Inventario
y la cuenta por pagar comercial. Si te das cuenta, cada uno de estos está reflejado el periodo de cada uno de ellos. Entonces, mientras que el ciclo de conversión de efectivo nos da el número en días, el CTO nos lo da en saldo. ¿De acuerdo? Eso como primer punto de partida. Ahora, para eso, si quieres, voy a basarme y regresar a lo que me imagino vieron en clase. ¿Te referías un poco a esto? No sé si puedes ver mi Excel. Ujú. Ya, acá tal cual es lo que comentaba. Si te das cuenta, están calculando el periodo de cobranza del efectivo, o el ciclo de conversión del efectivo, mejor dicho. Lo voy a subrayar aquí para que lo puedas tener presente. Y en este caso, lo que pudieron analizar o ver es, si te das cuenta, se descompone en el periodo de cobranza, que es lo que les comentaba, el periodo del inventario y el periodo de pago. ¿Sí? Ahora, el periodo de pago en este caso, como comentaba el profesor también lo vieron en clase, no hay cuentas por pagar, todo es parte del activo biológico y sí pide todo el proceso. Ahí se habría que incluir las cuentas por pagar comerciales, ¿no? Pero acá están viendo solamente las cuentas de pago a sembradores, que no hay. Entonces no hay periodo de pago. Ahora, por el lado de la cobranza, recordemos que la fórmula del periodo de la cobranza es 360 entre, y justamente viene ventas netas entre el promedio de la cuenta por cobrar comercial. Entonces, tenemos que aislar la cuenta por cobrar comercial del año 2019-2018, sacamos el promedio y tenemos las ventas netas del periodo. Y la fórmula nos dice que es 360 entre, y justamente abrimos paréntesis, el promedio, las ventas netas entre el promedio de la cuenta por cobrar comercial. ¿Sí? ¿Esto qué hace referencia? Básicamente la fórmula te dice, tienes que desglosar la venta como si fuera una venta plana, flat, de diaria, o sea que cada día vendes la misma cantidad, y cuánto te estás quedando en días por cobrar. ¿Sí? Si quieres, para ponértelo un poquito más didáctico en una indicación, te lo voy a poner en la pizarra. Recordemos que lo que estamos viendo aquí es el balance. El balance, cuando hacemos la fecha de corte el 31 de diciembre, estamos cortando. Y si te queda una cuenta por cobrar, quiere decir que es un dinero que tú no has podido cobrar dentro del año y que lo tienes por cobrar a tus clientes en el futuro, o sea, en el próximo año. ¿Sí? Ahora, lo que te dice el ratio de periodo de cobranza es, en promedio, tú en cuántos días estás cobrando esa deuda. ¿Sí? ¿Y cómo lo sacas? Lo sacas primero asumiendo que yo voy a vender la misma cantidad de lo que vendí el año. En un día vendo lo mismo por día. ¿Y cuánto de estos días representa esto que me queda por cobrar? ¿Sí? Digamos, si este fuera el caso, voy a tomar los números del ejercicio. 18.7, la cuenta por cobrar. 18.7 la cuenta por cobrar promedio y la venta me parece que era de 27. No, perdón. 250.6. ¿Sí? La fórmula que les digo es 360 entre venta entre costo promedio. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer? A ver, ¿quién me puede poner en propias palabras lo que les acabo de comentar? A ver, chicos, ¿quién lo puede pasar a palabras, en sus propias palabras? La interpretación del periodo de cobranza. ¿Todos me están siguiendo, chicos? Sería el tiempo que transcurre desde que, o sea, para el periodo de cobranza, desde que emite la factura hasta que cobra el dinero. Ya. Ok, válido.
¿Otra interpretación, chicos? A ver, esto también lo podemos expresar, como les digo, de esta forma, si es que lo quieren ver así, que es cuenta por cobrar entre venta entre 360. A ver, hagan el cálculo, ¿les sale igual? Si lo hacen por un lado con una fórmula, ¿les sale igual que la otra? A ver, ¿pueden operarlo por favor y me confirman? ¿Sí? ¿Operaron, chicos? Sí, ¿Saben lo mismo o no saben lo mismo? en ambos sale, ¿Cuánto les sí sale sale? lo mismo. ¿Cuánto les sale? 26.864. 26.86, pongámosle 26.8 y 26.8, ¿no? Ahora, si quieren, utilicen la fórmula que les sea más sencillo, pero ¿por qué les digo esta fórmula de cuenta por cobrar entre venta entre 360? Porque podemos aislar los componentes de una forma más fácil. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Al dividir la venta entre 360, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto se vende por día? ¿Cuánto se vende por día? Pero de una manera flat, ¿no es cierto? Cada día prácticamente voy a vender lo mismo que el otro día, ¿no es cierto? Eso es una limitante, primero, de este ratio, por si lo quieren conocer, para que lo tengan claro, que estamos diciendo aquí que no hay estacionalidad, todos los días vendo lo mismo, pero bueno, para este ratio no importa mucho. ¿Cuánto vendo por día? Y ahora, esta cuenta por cobrar, que está en cantidad, ¿sí? ¿Cuánto me genera en días de venta? ¿Cuánto representa esto en días de venta? Entonces, si es 26.8, quiere decir que en realidad me estoy demorando 26.8 en poder cobrar esta deuda que tenía con mis clientes. ¿Sí? Por eso es que lo esquematizo en esta fórmula. Igual, nuevamente, son libres de tomar cualquiera de las dos fórmulas. En realidad son las mismas, solamente que las estoy desglosando. ¿Sí? Si ustedes multiplican en X y hacen el reparto de numerador y denominador, pueden convertirlo a esto y les sale lo mismo. Pero si les es más sencillo dividir y multiplicar de esta forma, también pueden hacerlo. Solo es el principio de numerador y divisor, así que no hay problema, numerador y denominador. Pero justamente nos permiten analizar eso. Entonces el 26.8 ya sabemos que es la cantidad de días promedio que nos demoramos en poder cobrar o hacer colectiva esta deuda que tenemos con el cliente. De manera similar sucede con el periodo de pago. ¿Sí? Para eso voy a volver a ir nuevamente al Excel. Aquí en el periodo de pago, que en este caso no hay porque no hay deudas, no hay cosas por pagar, como menciona el problema. Y por el periodo del inventario también. Para el caso del periodo del inventario, obviamente, como su nombre lo indica, periodo del inventario, tenemos que asociar el inventario promedio. ¿Sí? Recordamos que siempre que tomamos ratios que tengan que ver los estados financieros cruzados, es decir, combinar un número del estado financiero o el estado de resultados con el estado de situación financiera, siempre el estado de situación financiera se toman los números promedio, ¿no? Entonces, el inventario promedio, sacamos el promedio, y también lo vamos a contrastar contra el costo de ventas, ¿sí? Tal cual como hicimos con el periodo de cobranza, cuentas de balance con cuentas de estado de resultados, y similar, 360 entre costo de ventas entre inventario, ¿sí? En paréntesis, y nos sale 18. ¿Qué quiere decir esto? En promedio son 18 los días en los cuales necesitamos para poder transformar el producto a un producto final y poder venderlo, ¿sí? Entonces, mientras más bajo sea el ciclo de conversión del efectivo, es decir, esta fórmula de periodo de cobranza más periodo de inventario menos periodo de pago, mientras más pequeño sea ese número en días, significa que vamos a poder convertir el dinero más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a poder cobrar más rápido nuestra deuda, porque vamos a demorarnos cada vez menos días en transformar el inventario en materia final y vamos a pagar nuestras deudas de una forma de repente un poco más espaciada de tiempo. Entonces, mientras más pequeño sea este número menor, es mejor. Y recuerden, por ejemplo, que hemos visto al inicio del ciclo el caso de la industria de supermercados, donde este ratio incluso es negativo. ¿Sí? ¿Y por qué es negativo? ¿Quién se acuerda por qué puede ser negativo? ¿Cuáles son las principales razones para que salga negativo?
Es que se está trabajando con dinero de los demás y no con Estás los trabajando propios. con dinero del proveedor, ¿no es cierto? Claro. Porque para que te sea negativo, la cuenta per se que tiene que hacerte esto más grande sería el periodo de pago, como es resta, y el periodo de pago debería ser mucho más largo, ¿no es cierto? Y si es mucho más largo, quiere decir que me demoro un montón en pagarle a mis proveedores y básicamente estoy trabajando con su dinero como una forma de financiación, ¿sí? Entonces, esto es a lo que se refiere un poco más los indicadores de gestión. Y ahora, yo siempre les hago la recomendación que si les hacen una pregunta por este lado, siempre respondan, o sea, si les hacen una pregunta de ciclo de conversión del efectivo, siempre respondan con el ciclo de conversión del efectivo, o sea, el desglose de periodo de cobranza, periodo de pago, periodo de inventario, las variaciones más importantes que hay, por qué se dan estas variaciones, pero a la vez también contesten con el capital de trabajo operativo. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo operativo te da una métrica similar, pero no en días, sino que en saldo. ¿Por qué? Porque toma del periodo de cobranza, toma la cuenta por cobrar. Del periodo de inventario, toma el inventario. Y del periodo de pago, toma la cuenta por pagar. Entonces, te ayuda a poder darle una mejor énfasis a tu respuesta y que esté correctamente justificada. ¿Sí? Esa es la recomendación que les puedo dar. Y para ver el ciclo operativo, básicamente solamente es periodo de cobranza más periodo de inventario. ¿Sí? Claro, chicos. No sé quién creo que me hicieron una pregunta, una chica, ¿esto está claro? ¿O hay alguna subpregunta relacionada a esto? Mario, entonces el CCE cuando sale negativo en realidad es beneficioso, ¿cierto? Sí, cuando es negativo en realidad es provechoso para la empresa porque está trabajando con dinero de sus proveedores. Ya, genial. Sí, había una alumna que me hizo la pregunta por esos indicadores de gestión. ¿Está clara la respuesta? ¿O tiene de repente alguna repregunta a esto? María Pía, creo que fue. No estoy seguro. Sí, está claro. Ya, genial, perfecto. A ver, entonces, nuevamente, mi recomendación es, si les hacen la pregunta por el ciclo de comportamiento del efectivo, respondan desglosándole los 3 periodos. A su vez, los 3 periodos encuentren la variación más importante de año tras año en cuál fue el cambio más fuerte. Y en el que fue el cambio más fuerte, se entran así un poco más en ver la explicación de por qué. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió de repente el periodo de cobranza, pero ¿por qué? ¿Porque la venta cambió o porque la cuenta por cobrar cambió? ¿Cuál fue el movimiento más fuerte que generó ese cambio? ¿Sí? Así para los 3, obviamente poniendo en prioridades el que realizó un cambio más fuerte y descendientemente para los cambios. Y luego, por otro lado, complementen con el capital de trabajo operativo para saber cómo se movieron también estas cuentas a nivel de balance y cómo fue el impacto a nivel de ciclo y conversión del efectivo. ¿De acuerdo? Eso les voy a recomendar siempre para ese tipo de preguntas. Entonces, chicos, otra pregunta relacionada a estos puntos. Solo para que lo tengan claro, y la parte del ROE, que también lo hemos visto bastantes durante las sesiones, tanto de teoría como asesorías, recuerden siempre que la descomposición del DuPont nos permite tener una visión mucho más completa del ROE. ¿Por qué? Porque recordemos que el ROE de repente puede subir o bajar, pero probablemente pueda ser que por efectos del apalancamiento financiero, ¿sí? Entonces puede subir el ROE, pero puede estar perjudicando el apalancamiento financiero de la empresa, o viceversa. Entonces, es sumamente importante que puedan descomponerlo en el ROE, el DuPont, perdón. El DuPont saben que se utiliza hasta 5 ratios para poder calcularlo, también son utilizados. Se puede hacer más aperturas inclusive, pero por lo menos el de 3 y el de 5 son los más utilizados, y en el curso particularmente el de 3, donde es margen neto, eficiencia operativa y apalancamiento financiero. Entonces, ahí les recomiendo bastante que se centren en esos 3 ratios. Si quieren descomponerlo en 5, son también libres de hacerlo, pero les recomiendo en verdad que se queden con los 3 ratios principales y que puedan hacerlo por ratio y por año. ¿Sí? Justamente ese es el valor agregado que te da el DuPont, y van a poder identificar esos movimientos, esas sensibilidades de una manera mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto parte de liquidez y solvencia, hemos visto parte de rentabilidad. Por la parte de riesgos también lo hemos revisto brevemente. Recuerden siempre los riesgos que hay en toda empresa. Tenemos la parte de tipo de cambio, riesgos de mercado, ¿sí? Riesgo de precios, riesgo de tasas, que es el riesgo de una obligación financiera en una tasa variable o tasa flotante, ¿sí? ¿Se acuerdan esa que vimos? Cuando tienes una deuda que básicamente está sujeta a una tasa variable que es LIBOR, ¿sí? Tienen también el riesgo de tipo de cambio, tienen el riesgo de commodities, que lo hemos visto, el riesgo de crédito, que es básicamente el riesgo de que un cliente frente a sus obligaciones que tiene para contigo, ¿de acuerdo? Entonces ahí también tienes que ver si tu cartera de clientes, tu cuenta por cobrar, es muy atomizada, con lo cual es bueno,
porque si se te cae un cliente no pasa nada, o si de repente es muy concentrada en 1, 2 o 3 clientes, donde si alguno de ellos se te cae, te va a pegar obviamente la rentabilidad y el flujo de caja. Entonces eso es también bien importante que lo puedan determinar, ¿de acuerdo? A ver, chicos, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, consulta, algo más que quisieran tocar, desarrollar. La parte, por lo menos, de diferencia en cambio, sí espero que esté totalmente clara para todos y que saquen puntaje completo siempre en esa pregunta del examen, porque lo hemos visto con bastante detalle a lo largo de todo el curso. Sí, igual la parte de commodities. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, consulta, chicos. Ahí un poco más abro el micrófono para los que quieran participar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay más consultas? ¿Sí, chicos? ¿Dudas, preguntas? A ver en el chat, creo que están escribiendo. Ya, a ver, María Pía comenta, quiere ver un examen pasado. Ya, su delegada también, Ferreira, me pidió sobre un examen pasado. Les voy a mostrar más o menos lo que tengo. Ahí, de hecho, a diferencia de las prácticas, los exámenes los ven directamente los profesores. Y lo que tengo son modelos de preguntas, pero no tengo el solucionario del examen, ¿sí? Podemos revisarlo a nivel de preguntas y les puedo dar comentarios generales, pero no tengo la solución per se del examen final porque lo veían directamente los profesores, ¿sí? No tenemos tanto margen de acción como en las prácticas. Así que igual, si quieren podemos centrarnos un poco más en ese tipo de preguntas. A ver, el caso de este examen, por ejemplo, ¿me confirman? ¿Lo pueden ver primero? ¿Se ve mi Excel, perdón, mi Word de forma clara? Sí, Mario. Ya. A ver, esta evaluación del ciclo pasado fue sobre el caso Agroindustria San Jacinto S.A. Bueno, se permite el uso de materiales, libros y apuntes de clase. Con la información recopilada de la empresa se le pide responder las preguntas siguientes. Coloque sus respuestas en el campus virtual. En el siguiente nombre, horario, código, pedido nombre. Bueno, la pregunta 1 nos decía lo siguiente. De acuerdo con el análisis de liquidez y solvencia de la compañía, contesta las siguientes preguntas. Y te dicen, A, en el estado de situación financiera consolidado durante el año 2018, se realizaron ajustes a saldos de algunas partidas para el año 2016 o años anteriores, y te dice qué ratios impactaron los ajustes más materiales para fines del 2016. Mencionan los dos ratios más importantes. Aquí, básicamente, eran reclasificaciones en balance, ¿sí?
justamente que se hicieron en base a años anteriores. Entonces, eran identificar esas reclasificaciones y ver cuál era su impacto a nivel de la liquidez y solvencia impactada para esta empresa, ¿no? Y te mencionan los dos ratios más importantes. Principalmente para la liquidez, por ejemplo, puedes tomar prueba ácida o razón corriente, ¿sí? Que son los ratios de cajón que siempre hemos visto. Y para el lado de la solvencia, como te digo, algo que te impacte obligaciones financieras es algo clásico, o digamos, o de cajón que también debería ir. Así que por ese lado es algo que podrían revisar, pero como les digo, en este caso eran dos reclasificaciones muy particulares del caso de la empresa que estamos mencionando, donde te impactaban principalmente la liquidez más que la solvencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reclasificación se daba en el estado de situación financiera, en el balance, y lo que te impactaba directamente eran los ratios de liquidez, que eran razón corriente, prueba ácida, ¿sí? Balance de liquidez también se había impactado, entonces iban un poco más por ese lado. Ahora, en la Capite B te dicen, usando el estado financiero consolidado, cuánto es el plazo comprometido de deuda financiera para el año 2018 y te dice qué puede decir de la solvencia con respecto a este tema. Aquí básicamente te dice cuánto es la deuda que tienes por vencer si hacemos el corte en el 2018, cuáles son los vencimientos futuros que tenemos y qué podemos comentar de la solvencia para este caso. Aquí tal cual era hacer la comparativa de vida promedio y la deuda contra la deuda financiera entre vida, como lo hemos visto en la primera parte de la sesión de hoy día. Entonces con eso te salió una respuesta si es que estaba descalzada, ¿sí? Si estaba a tu favor o estaba de repente ibas a tener problemas de solvencia o de repente ibas a estar pagando intereses de más. ¿Sí? Básicamente era responder por ahí utilizando esos dos retos que ya lo hemos visto en el transcurso del día de la sesión del día de hoy. En la Capite C, por ejemplo, te decía, de lo aprendido en el curso, usted sabe que la memoria puede no tener datos confiables, por lo que decide calcular la producción de azúcar 2018 en toneladas de forma estimada. Asumiendo que los datos son correctos, salvo el dato de la producción del azúcar, ¿cuánto sería su estimado de producción de azúcar en toneladas 2018 y qué pasaría con la producción si la eficiencia de planta fuera 90%, pero el nivel de sacarosa hubiera sido 12% para el año 2018? ¿Qué efecto sería el material? Ahora, esto básicamente te están dando supuestos que debes de considerarlo. Tienes que abrir el estado de resultados, como ya sabemos, ¿sí? Cuando lo hacemos por línea de negocio o por tipo de producto. Y bajo ese estado de resultados abierto, donde tenemos venta por tipo de producto, costo de venta por tipo de producto, y margen operativo, margen bruto también por tipo de producto, ir jugando con esos estimados, ¿no? Por ejemplo, en este caso te decía que la producción no era correcta, sino que consideraba solamente una eficiencia en la planta del 90%, y en el caso de sacarosa solamente el 12%. ¿No? Entonces, cuando te vas a la venta y la descompones, tienes las principales variables y juegas con esas variables para ver luego cómo se compone o cómo se reformula esta venta general, ¿sí? Y eso también está un poco más abajo y también lo han visto en las sesiones de teoría con el profesor. Así que básicamente es un poco desglosar, abrir el estado de ganancias y pérdidas y jugar con las variables que están dentro de cada línea de productos. Ahora, en la pregunta 2, lo que nos dice es, como toda empresa azucarera, Agroindustria San Jacinto enfrenta dos riesgos importantes, el precio internacional del azúcar y el clima, y te dice que la empresa no utiliza instrumentos derivados para cubrirse del riesgo de precios y el riesgo climático es difícil de coberturar y afecta principalmente la calidad de la caña de azúcar. En base a lo aprendido en el curso se le pide responder a lo siguiente, y te hacen la primera pregunta en la Capite A. ¿Cuánto hubiesen sido los ingresos por venta de azúcar y el margen bruto en 2018 si el precio promedio hubiese estado en 75 soles por bolsa y considere que los ingresos por venta de sus productos y otros no cambian? Aquí básicamente nuevamente lo mismo, abrimos el estado de ganancias y pérdidas, vemos el P por Q de la venta de azúcar, en este caso, y te dicen, ok, ahora el precio va a ser 75 por bolsa. Entonces en tu desglose anterior tenés la cantidad que se mantiene constante, el precio que antes podría ser mayor o menor cambia por 75 y ahora te dice cómo se ve afectada la rentabilidad y cómo cambian los nuevos márgenes, principalmente el margen bruto para el año 2018 con el cambio de precio en 75 soles para la bolsa de azúcar. ¿Sí? Sencillo, no es tan complicado de esquematizar. Y la pregunta B te dice, en el año 2018, ¿cuál hubiera sido el impacto en el volumen de producción de bolsas de azúcar y en el rendimiento comercial debido a una disminución de la calidad de la caña? Sustente su respuesta considerando un contenido de sacarosa de 11%.
Acá es un poco más cualitativa, donde pueden aplicar todo lo que hemos visto en base al sector, a los ratios también propios del sector y al conocimiento que hemos ido desarrollando principalmente durante las clases de teoría de lo que conlleva justamente este porcentaje de sacarosa, ¿no? Acá podían, o mejor dicho, pueden también complementar toda la información cualitativa que hayan podido disponer y encontrar respecto de la empresa, como noticias, por ejemplo, y también es un supuesto, ¿no? Entonces pueden apoyarse con alguna información numérica, pero la respuesta en sí está orientada más por un punto de vista cualitativo, ¿sí? Para que lo tengan también presente. Ahora, para la pregunta 3, en este caso el subacápite A, nos dice lo siguiente. Los ratios de rentabilidad de Agroindustria San Jacinto cambiaron de forma distinta de 2017 al 2018, ya que algunos crecieron y otros decrecieron. ¿Cuáles son las principales causas que explican que un grupo de ratios aumentara y otro grupo disminuyera de un año a otro? Sea lo más específico posible. ¿Y cómo calificaría la situación de rentabilidad de la empresa en el 2018 respecto a la del 2017? ¿Por qué? Explique y sustente sus respuestas. A ver, acá básicamente te dice que hubieron ratios de rentabilidad que crecieron y otros que disminuyeron. Si se van al metodizado de la empresa, probablemente puedan ver qué ratios disminuyen y qué ratios crecen. Y aquí probablemente, si mal no recuerdo, era un poco más de unos cambios que eran indirectos a nivel operativo y otros a nivel de margen neto. Entonces, ¿por qué puede darse esto? Puede ser que de repente tu nivel operativo esté siendo mucho más eficiente con tus costos de ventas, con tu gasto de ventas, tu gasto administrativo, y que probablemente que para la misma cantidad vendida o la misma venta que estás teniendo en años anteriores, tengas un costo mucho más controlado, mucho más eficiente. Perdón, Alexander, levantas la mano. Sí, Mario, para esta pregunta se podría responder con el análisis DuPont del ROE, porque como te está preguntando por rentabilidad. Sí, también. O sea, primero iba por el lado de márgenes y luego iba a entrar por el lado del DuPont. Por el lado de márgenes, como les comentaba, ¿por qué? Porque probablemente, como les digo, a nivel operativo puede ser que tus gastos estén muy controlados, pero recuerden que abajo de la utilidad operativa vienen todos los otros gastos, ¿sí? Entonces puede ser que tengas otros gastos que te estén generando, o un gasto financiero alto, que te estén generando que el margen neto decrezca año contra año, pero si lo ves a margen operativo, puede ser que estés creciendo año contra año. Entonces ahí va un primer punto. Si puede hacer de esa forma o viceversa también. Y el segundo es con lo que comenta su compañero y con lo que iba a comentar justamente, que es el DuPont, que tienes que ver la composición de esos tres ratios, margen neto, eficiencia operativa y apalancamiento financiero, para ver justamente qué ratios están moviéndose de manera favorable y desfavorable para la empresa y contrastarlo año contra año. ¿Sí? Es básicamente por esos dos lados, y acá la respuesta también no era muy compleja, como les digo. Si han comprendido bien el DuPont, no tendrán ningún problema en hacer ese tipo de análisis. Ahora, la capítulo B nos dice lo siguiente. ¿Cuál considera que fue la variable que más influyó en los cambios de la situación de rentabilidad del 2017 al 2018? ¿Por qué? Sea lo más específico posible y sustente sus respuestas. Acá prácticamente están diciendo, la rentabilidad de 2017 cambió drásticamente para el 2018. ¿Cuál fue la variable que más influyó? Y aquí nuevamente es un poco su análisis respecto a los principales ratios de rentabilidad. ¿Sí? Tomen 2, 3 ratios como principales y comiencen a identificar las causas. ¿Por qué? Porque es muy probable que una de las causas se repita para varios ratios. Probablemente sea un decrecimiento en ventas o de repente es algún tema en específico que, no sé, alguna nueva planta tienes un costo hundido muy alto o estás invirtiendo en una nueva planta, por lo tanto te genera un costo de ventas muy alto. Entonces, eso se va a diluir en el tiempo, pero obviamente en el primer año te afecta. Entonces, también es una de las posibles razones. Y como les digo, acá prácticamente el margen de lo que pueda suceder es amplio, pero tienen que hacer un análisis de lo que se está repitiendo en la mayoría de estos ratios de rentabilidad. ¿Sí? Igual, para este caso puntual de la empresa es algo muy específico, pero si les preguntan ustedes, pueden entrar por el lado de lo que se esté siendo más común en todos los ratios de rentabilidad. Si todos están cayendo, vean el componente repetitivo y ese sería. ¿De acuerdo? Y por el acápite C, básicamente la pregunta es, presente los ratios de rentabilidad de Agroindustria San Jacinto para el 2018 y 2017, indicando las reclasificaciones realizadas que afectaron sus cálculos y cuáles serían las principales diferencias en estos ratios si se trabaja con los estados financieros auditados originales y por qué. Acá básicamente creo que les estaban presentando unos ratios o unas nuevas reclasificaciones al estado de situación financiera, al balance,
Y tenías dos opciones, utilizar el original, el estado financiero original, o estos recambios que te estaban dando para el examen. Entonces ahí era un análisis un poco más a nivel de cómo estos cambios te impactan la rentabilidad. ¿Sí? Identificas la cuenta principal y luego ves cuáles son los ratios que si cambia esta cuenta se van a mover de una forma más fuerte. Entonces es un análisis post cambio, si quieres verlo así, donde tienes situación original, escenario con cambios y ver qué ratios son los que se mueven producto de este cambio, ¿no? Como les digo, es algo también muy puntual de esta evaluación, pero que es extrapolable y también lo pueden tener en cuenta para poder ser repasado, ¿sí? Como pueden ver, este examen final no era muy complejo. En realidad, los exámenes finales no son muy complejos a comparación de repente con la primera práctica que hayan brindado del curso, justamente porque ya conocen los temas y dominan los temas, ¿no? A nivel de indicadores de rentabilidad, de liquidez y solvencia, de estructura de capital, ¿sí? De riesgos. Entonces ahí es donde tienen más margen de acción y ya con los ratios que ustedes conocen al revés del derecho pueden sustentar todos estos cálculos. ¿De acuerdo? A ver, entonces ahí no sé chicos si tienen alguna otra duda, pregunta, consulta adicional. ¿Todo claro hasta este punto chicos? ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿Sí? ¿Todo claro chicos? ¿No hay dudas, preguntas? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿No hacían más dudas? Ferel, Alexander, Andrea, Carla, Carlos, Angel, ¿todo claro? Ajaxa, Sí, Lucía, Mario. María Pía. ¿Todo claro, chicos? Aprovechemos estos últimos minutos, no sé si alguien más tiene consultas, dudas, preguntas. María Pía, sí, todo claro. Angel, sí, María, todo claro, gracias. De acuerdo, perfecto, chicos. A ver, como recomendaciones para el examen final, ya para el examen final puntualmente, les recomiendo que no se estresen, no piensen que es más complicado de lo que es. Muchas veces el examen final es algo muy similar a las evaluaciones que ya hemos tenido en el curso, ¿sí? Ya han tenido tres evaluaciones previas. Básicamente, el examen final es una evaluación más, no es un nivel muy elevado a comparación de las anteriores evaluaciones. Así que por ese lado no tengan miedo. Segundo, ustedes ya han visto todos los temas, tanto en el horario de teoría como en las asesorías, así que no me queda duda de que van a desarrollar un examen final muy bueno. Y como les digo, también esta parte del examen final va a requerir un poco más de análisis también cualitativo de la empresa en cuanto a lo que está pasando actualmente, ¿no? Si están trabajando con los estados financieros del 2018, por ahí pueden revisarse noticias del año 2018 de esta empresa, ver cuál fue el 2019, cuál fue su situación específica, ¿sí? Ahí tienen un poco más de margen de acción también, dependiendo del año. Si les dijeron 2019-2018, hagan esa particularidad. Ahí me parece, en un segundo, que valido con el correo que envió el profesor Kiefer para estar totalmente seguros.
Para la empresa Casagrande. Un segundo, creo que el chat está escribiendo por el chat. Angel pregunta, ver el paper de riesgos de Coazúcar involucra a Casagrande también, ¿cierto? ¿A qué te refieres, Angel? No logré comprender muy bien tu pregunta. Es que hay, así como vemos a veces de apoyo y asociados la clasificadora de riesgos, había uno de Coazúcar, por eso quería saber de que si ese también ayuda para el de Casa Grande o no. Es que Coazúcar es como que Ujú. está dentro, pero no es directamente Casa Grande, o sea, es como que un poco más general. Sí. ¿También ayudaría o tenemos que buscar específico de Casa Grande? Mira, si es que no encuentras de Casagrande, yo te recomiendo que lo puedes tomar en cuenta igual. De hecho, pues, como les digo, ¿no? Las clasificadoras de riesgo siempre van a ser, de cara al curso, una lectura previa para saber ya de antemano cuál es la situación de rentabilidad, liquidez, solvencia o estructura de capital que alguien más ha analizado para la empresa. Entonces, por ahí tenemos ya un rumbo trazado de por dónde tenemos que ir, ¿no? Por dónde de repente están los principales retos en la rentabilidad, los puntos fuertes en la solvencia, etcétera, ¿no? Entonces, nos da un punto o un camino inicial, pero eso no reemplaza el análisis que estamos haciendo. Entonces, yo te recomiendo que lo tomes en consideración, de repente le puedes dar una leída, ver principales cambios en la industria, en el sector, y con esa metodología, con esa idea ya obtenida de este informe, volcarlo a tu análisis de la empresa tal cual, ¿no? Dentro de tu metodizado, por así decirlo. Sí, Angel dice gracias. Ok, de acuerdo. Entonces, nada, es eso, chicos, como les comentaba. De hecho, mis recomendaciones para ustedes para el final es que no tengan miedo al examen final. Es uno más del curso, es una evaluación más del curso. Estoy seguro que les va a ir súper bien. Tengan su análisis bien hecho a la mano. Por todos estos temas de la conectividad, también tengan presente cualquier inconveniente que puedan tener para informarlo lo antes posible. Estén al tanto también de alguna indicación que puedan dar los profesores respecto a la evaluación. Como les dije ya, sus notas del Control Lectura 4 y PC2 las van a tener a más tardar el día de mañana, todo subido al internet, todos los horarios en verdad lo van a tener mañana. Y como le digo, si es que tuvieran alguna duda, consulta puntual, igual siéntanse libres de escribirme a mí, al profesor, y por ahí los podemos ayudar o atender en lo que podamos recibir de consultas, ¿no? Como les digo, por los controles de lectura que han dado, por las prácticas que han dado, por la participación que han tenido, estoy seguro que les va a ir súper bien al final, que no van a tener mayores inconvenientes, no se generen más estrés del debido. El examen final es una evaluación más del curso, son estructuras similares en esas aristas de preguntas que ya le hemos visto. Han visto toda la parte de riesgos, han visto toda la parte de rentabilidad, han visto toda la parte de liquidez y solvencia, han visto también indicadores de mercado. Entonces ustedes conocen, ustedes saben del tema, no se preocupen, tengan confianza y estoy seguro que les va a ir súper bien. Ahí de hecho, si es que hay dudas, consultas adicionales que de repente no las han podido trasladar ahora durante la sesión, igual pueden hacérmelas llegar por correo y sobre esa base, si quieren, podemos continuar con alguna consulta que puedan tener. Sí, entonces ahí nuevamente, chicos, abro el espacio para ver si es que alguien tiene alguna duda final, consulta final, o si es que ya no tienen ninguna otra duda. María Pía dice, creo que no está la asesoría anterior a Paideia. Déjame revisarla, María Pía, si no ahorita la pongo disponible, la subo a Paideia. Esta y la anterior también. Me voy a asegurar de que estén lo antes posible. Angel pregunta, ¿esta grabación cuándo la subo? Ahorita que termino, voy a dejarla convirtiéndose en el formato de Zoom y apenas termine la subo. Creo que si terminamos ahora en unos minutos, en un par de horas ya estaría. Ya, de acuerdo. Ahí igual si es que hay una demora por temas de subirlo a la plataforma, que a veces tiene algunos problemas operativos, les aviso, esperemos que no.
Pero si no hay ningún problema, en teoría podría correr, voy a acelerar lo máximo posible para que la tengan disponible lo antes posible. ¿Sí? Eso sería entonces, chicos, de mi parte. De hecho, si tienen dudas, consultas o preguntas, igual ahí quedo atento a cualquier comentario que puedan tener. Si es que puedo ayudarlos en algo, bienvenidos. Nada, en verdad, muchas gracias por el ciclo también, chicos. Han estado bastante atentos, bastante participativos. Así que me llevo una buena impresión de todos ustedes. Muchos éxitos para el final. Cualquier duda, consulta, pregunta, como les digo, igual pueden escribirse. No duden en escribirme por el mail. Ahí los voy a ayudar en cuanto me escriban. Así que nada, chicos, éxitos en el final y cualquier duda o consulta, ahí quedo atento a sus correos. Gracias, Mario. Una pregunta. Las preguntas, o sea, generalmente en el examen, ¿le ponen más énfasis a la parte del consolidado o la parte individual? En realidad es variable. Es variable porque dependiendo del esquema de preguntas, va a ser por uno o por otro. Yo te recomendaría que tengas presente ambos y que más que sea por uno u otro, te enfoques en las aristas macro de la pregunta, ¿no? Ok, gracias. De acuerdo, chicos. Buen fin de semana, entonces, éxitos en sus finales. Que estén bien.